Asambleísta Freddy Alarcón, asambleísta por la provincia de Sucumbíos. Le hemos pedido que se contacte con nosotros para que dé su posición frente a las leyes urgentes que el gobierno nacional envió a la Asamblea Nacional y que se aprobaron entre el día viernes y el día sábado de esta semana que terminó. El proyecto de ley humanitaria y el proyecto de las finanzas públicas, de ordenamiento de las finanzas públicas. Señor asambleísta, buenos días. Explíquenos cuál fue su posición. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días a la provincia, buenos días al país. Bueno, con el respeto que se merecen los ciudadanos de la provincia, creo que hay que agradecerles a todos y hay que agradecer a los medios de comunicación, porque esta es la forma más sensata de informar a la ciudadanía, no desinformar. Yo quiero empezar rechazando los ataques cobardes que he sufrido durante estos días en redes sociales, amenazas inclusive. Lo mismo hicieron cuando aprobamos la no despenalización del aborto, cuando protegíamos la vida de esos seres que tienen el derecho de nacer. Lo mismo, hasta nos empapelaron, nos pusieron en las paredes a quienes votábamos defendiendo la vida. Y en ese sentido yo creo que hoy cobardemente están haciendo lo mismo, inclusive han amenazado venir a la casa, y yo creo que eso no es lo correcto. Y gracias por darme la oportunidad una vez más. Y voy a decir cuál fue mi posición y por qué voté a favor de la una ley, no así de la otra ley. Mire, yo creo que los legisladores tenemos dos opciones aquí. Uno, rechazar las leyes. Dos, aprobar las leyes. ¿Cuál es nuestra función? Debatir, discutir, proponer, insertar lo que la ciudadanía quiere en este momento y finalmente aprobar o improbar con nuestro voto. Y eso es lo que se hizo. Aquí teníamos dos caminos únicamente. Un camino era fácil, lo que hizo un asambleísta de acá de la provincia, y que ahora es el autor de que tira la piedra y ahora esconde la mano, ¿no es cierto? Y en ese sentido, votar en contra, ¿qué significaba? Significaba negar la ley y que esta ley que envió el gobierno nacional y que inclusive tuvo el respaldo de muchos sectores de los trabajadores suscribiendo con su firma y proponiendo una tabla de descuento inclusive a los que menos ganan, era que pase por el Ministerio de la Ley, Y en ese sentido creo que yo voy a hablar por mí. He asumido de manera responsable mi rol como legislador y llévalo Por favor, señor asambleísta, se comienza a ver interferencia, parece que es la colocación del teléfono. Por favor, le ruego colocar el teléfono ahí con el audífono. ¿Perdón? Allí le estamos escuchando bien, Freddy. Continúe, por favor. ¿Aló? Sí, ahí está bien. Lo que pasa es que a rato como que se corta. A ver, sí, ahí está bien. Adelante. Yo decía, lo más irresponsable era votar contra, y eso significaba que la ley pase por el ministerio, ¿sí? Tal y cual como envió el gobierno a la Asamblea Nacional. Lo responsable era lo que yo hice. Yo voy a hablar por mí. Lo que yo hice, votar por la ley después de tanto debate, después de tantos aportes, y que esta ley se apruebe y no permitir que pase la ley que envió el gobierno. Vamos por los aportes que hace la ley. Vamos por los aportes. Usted se refiere primero a la ley humanitaria. ¿Por esa ley sí votó usted? Por esa ley yo voté a favor
Ya, señor asambleísta. Otro camino. Verán, la ley se llama, el proyecto de ley se la conceptualizó como ley humanitaria, es decir, una ley en donde todo el mundo contribuye para pasar esta emergencia del COVID-19, en donde todos tenían que contribuir. Pero finalmente esta ley humanitaria se transforma como en la ley de flexibilización laboral, porque la ley no ya sacó lo que un inicio decía, la contribución que debían dar los trabajadores, la contribución que debían dar los empresarios, es decir, nadie aporta o contribuye con parte de su salario o con parte de sus depósitos. Luego hubo una reforma en la comisión respectiva y allí se colocó que quienes tienen dinero en el exterior, en los paraísos fiscales, no solo en el exterior sino en los paraísos fiscales, deben contribuir con el 2%. Entonces tampoco se puso eso. Entonces como que la ley se transformó de contribución a ley a la ley de flexibilización laboral. Eso es lo que dice la prensa nacional, inclusive lo de fondo. ¿Estamos en lo cierto? Mire, yo creo que la ley tiene muchas bondades y no se habla de eso. Lo único que se topa es el capítulo 3 que se refiere a las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, pero no se topa los otros capítulos. Es cierto y ustedes están en lo correcto. Nosotros y yo en el debate, si ustedes siguieron el debate de la Asamblea, yo inclusive estaba respaldando y apoyando que quienes tienen dineros en paraísos fiscales y pertenecen a sociedades y tienen bienes en el Ecuador deben aportar no solo el 2%, sino el 5%, porque no son los pobres los que tienen. Freddy, pero ni los empresarios ni los que más tienen no van a sacar un solo dólar. Es decir, la ley quedó así, mutilada de esa contribución que por lo menos los que más tienen sí podían dar. Entonces la ley queda con con los otros aspectos, la flexibilización laboral y otros beneficios. Cuéntenos qué es lo que le animó a ustedes a apoyar la ley. Bueno, primero que nada lo que le dije, votar en contra significaba que pase todo lo que el gobierno propuso del proyecto original. ¿No había posibilidad que se rechace la ley, que se la archive? No hubo la posibilidad, no hubo esa posibilidad en esa ley y hay que ser clarísimos. En la otra ley sí hubo 3 mociones de archivo y voté por la moción de archivo, sobre todo, sí, y de eso podemos hablar luego, pero esa fue una de las motivaciones de más peso que me hizo que yo tenga que votar a favor de esta ley. Y si no, ahorita estuviéramos llorando todos, los que ganan $500 en adelante, que tengan que meterse la mano al bolsillo y contribuir. Lamentablemente, como usted dijo, sí le sacaron el aporte de contribuciones. Lo que me motivó, en segunda instancia, yo creo que hay temas importantes, como por ejemplo, tema de que en este tiempo de crisis, para sostener el empleo, inclusive las instituciones financieras, la Junta Monetaria tiene que regular los intereses, tiene que entregar créditos a las empresas para que puedan sostener la nómina, que puedan seguir pagando la nómina hasta que se recuperen. ¿Qué fue lo que me motivó? Yo creo que aquí se está pidiendo de manera urgente. Los maestros que ganaron el concurso Quiero Ser Maestro 6 están durante tanto tiempo esperando ese nombramiento. Esta ley le obliga al Ministerio de Educación a que un mes después que se publique en el registro oficial entregue de manera inmediata los nombramientos a esos maestros que siguen con contratos ocasionales, muy a pesar de que ya ganaron un concurso. ¿Qué más me motivó? Mire, aquí hay muchas ventajas. Se reduce en el 10% la tarifa de los servicios eléctricos a las personas que pertenecen al quintil 1 y 2 de la economía de este país. No se permite incrementos durante un año de los servicios básicos. No se permite a quienes tienen instituciones de educación particular que por efectos de no pago
justificado, eso sí, se les pueda retener los registros, se les pueda retener la evaluación, se les pueda inclusive suspender sus clases. Eso también es apoyo humanitario. Yo creo que apoyo humanitario también es que esta ley no permite a los dueños de establecimientos, a los arrendatarios, a que se les bote a la calle a la gente, a que se pueda llegar a una negociación de pago entre el arrendador y el arrendatario, ¿no es cierto? De que después de 60 días pasada esta emergencia se pueda negociar con la banca, quienes tenemos créditos, y empezar a pagar sin que esto genere intereses, multas, recargos. Se está aquí con... Bueno, es recargos, pero ahorita los bancos están ávidos por renegociar las deudas. O sea, la ley no es que contribuya mucho en eso, porque los bancos ahorita, las financieras de los autos, están llamando para reprogramar, porque, bueno, si la gente no puede pagar, igual ellos reprograman, pero en ningún momento es que van a bajar los intereses. No van a bajar, pero esa era la propuesta inicialmente, ¿no es cierto? Que no era del gobierno, era de nosotros, de los asambleístas, que se bajen los intereses. Pero se aprobó así, eso no se ha tocado, o sea, el sistema financiero sí, no se ha tocado en ese aspecto. Mire, ¿cuál era una de las propuestas? Que también la banca contribuya con el 10% de los intereses. Pero tampoco se aprobó. Lo que yo le digo es de que sí, es cierto esto de la cuestión de que se les da más garantía a los arrendatarios, se les da un poco a la gente del quintil más bajo, se le da un descuento en la energía eléctrica, pero claro, el fondo, el meollo del asunto es lo que nunca consiguieron los patronos, los grandes empresarios, los empresarios, es en la reforma en lo que se llama la flexibilización laboral. O sea, del otro lado se observa que queda prácticamente el trabajador en manos del patrono. Mire, yo creo, ingeniero, que aquí se ha satanizado este tema. Usted también es empresario, un mediano, yo creo, empresario reconocido acá en la provincia. Y yo no creo que a pretexto de esta ley, como se dice, se vaya a despedir de manera inmisericordia y se vaya a mandar a la calle. Aquí está clarísimo el artículo 16 que dice acuerdos de prevención y de preservación de fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Que el acuerdo inclusive será en las dos vías, tanto del trabajador como del empleador, tanto inclusive a través de los que tienen sindicatos, serán a través de sus dirigentes. Y aquí yo creo que es en caso de que la empresa esté en inminente riesgo y no esté generando lo que generaba anteriormente, que se podrá reducir la jornada laboral. Una empresa que ha seguido laborando, solvente, que no ha tenido la necesidad de parar, y que inclusive hay empresas que han vendido más de lo que vendían habitualmente en esta crisis, no tendrá la necesidad de hacer estos acuerdos con los trabajadores. Y yo creo que aquí se ha satanizado estos artículos de la ley. Se sataniza el artículo del contrato especial emergente, cuando es solamente en situaciones, como la palabra dice, emergente, o por nuevas versiones o por nuevas líneas de negocio, que se podrá hacer un contrato especial emergente. Yo creo señor, que hay que asambleísta, hablarle a la gente, no hay que mentirle. La preocupación es de que, bueno, ya hay algunas observaciones de los propios empresarios, inclusive, que esta ley, este proyecto adolece también de los trabajadores, por supuesto. Ellos incluso van a accionar demandas de inconstitucionalidad, porque la preocupación va también en ese sentido. Toda ley tiene que tener la legitimidad y constitucionalidad suficientes. En esta motivación de sostener o reactivar, generar trabajo, claro, se da mejores o se da formas nuevas para que haya una contratación más fácil, pero como decía, también se corre el riesgo en violar o pasarse por encima de derechos adquiridos. Esto de ponerles a los trabajadores en manos
o dejar en manos del patrono cuándo debe tener vacaciones un trabajador o el empleado, pues esa es una imposición que no corresponde de acuerdo a la Constitución, a derechos adquiridos. Igual la disminución de los sueldos. Sí, si bien se dice que debe ser concertado entre el trabajador y el empleador, pues la ley afianza el poder del empresario. Bueno, el equilibrio es lo que siempre se busca en cualquier circunstancia, y hay esos temores al respecto. ¿Que nos puede decir? De que como sale la ley puede generar una inestabilidad, porque la ley se aprueba con bastantes, en un escenario bastante, yo diría, que deja muchas preocupaciones. Usted ve cómo se dio a última hora el renunciamiento por parte del presidente de la República de las contribuciones, de la parte solidaria que se decía, ¿no? En este caso los trabajadores reclamaban, claro, que se quería afectar a los que menos ganan, pero se dejó de lado a los que sí deben y pueden aportar y ser solidarios, ¿no? A los grandes empresarios, a los que tienen inclusive dinero fuera del país, y no solo fuera, sino en paraísos fiscales. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué tan sólida, digamos, está esta aprobación? ¿Usted no cree que va a generar inestabilidad política en el país, o que más bien sirve para generar tranquilidad y armonía en el país? Mire, yo quiero poner dos cosas en contexto, estimado ingeniero. Primero que nada, esta ley fue aprobada, sí, en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que aquí, como dicen muchos, hasta me han sacado publicaciones que he cogido dinero. Jamás. Yo, como le dije a usted en este mismo medio, en algún momento, yo he ido a trabajar de manera honesta, y si no, revisen mis actuaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. En el mes de diciembre, una ley que sí era desastrosa para el país, que reformaba más de 23 leyes, yo voté por el archivo, voté en contra de esta ley. Mis actuaciones han sido claras, yo jamás me presto para negociaciones, y le digo que no tengo absolutamente nada con el gobierno, no soy parte del gobierno, simplemente he hecho lo que mi conciencia y lo que la ley me ha permitido. Yo creo que los trabajadores están en el derecho de presentar la inconstitucionalidad. Y sí, lo que quieren es generar otro octubre, ¿sí? Y usted sabe de dónde vienen los ataques, usted sabe de dónde viene toda esta publicación en perfiles falsos, en redes. Yo conozco de dónde vienen, inclusive... ¿De dónde cree que vienen, señor asambleísta? Viene del lado del correísmo, que quieren una vez más otro octubre en este país. Inclusive yo creo que quieren una desestabilización en este país. Votaron en contra porque querían vengarse de supuestamente quién les traicionó. Señor asambleísta, yo le pregunto, porque hay asambleístas de todo. Usted sabe, en el Congreso conoce más que yo porque usted está allí todos los días. Y bueno, a veces se pone en el mismo saco a todo mundo, y eso no es correcto. No es correcto, porque usted ve lo que pasa con el asambleísta Daniel Mendoza. Sí, en Manabí. Pero que responda, por supuesto, sí, lo que le quería decir es que en ese contexto, que muchas veces, claro, sectores a veces interesados colocan a todo mundo en el mismo saco, y eso no es correcto. Por eso yo le voy a hacer la reflexión y la pregunta para que usted hable con claridad cuál ha sido su posición, su comportamiento. Pues se dice que los hospitales están entregados precisamente a los asambleístas, y que a última hora se les ajustó las tuercas diciéndoles: te va a pasar lo mismo que a Mendoza si no votas por el gobierno, con el gobierno. Bueno,
eso inclusive a nivel de periodismo, le dijeron a la ministra de Gobierno, oiga, ministra de Gobierno, pero ¿por qué entrega los hospitales a los asambleístas? De esa manera usted gana mayoría para apoyar las leyes. Y eso, y hay pruebas de que hay asambleístas que tienen a los hospitales se han convertido como en el botín político de la asamblea, de los asambleístas, de algunos asambleístas, no todo, por supuesto, señor asambleísta. Entonces, hay como hay como esa situación también, que la corrupción está generalizada y pues a toda la asamblea le carga ese peso. Mire, ingeniero, yo creo que es lamentable, yo lo he dicho, siempre yo he criticado la corrupción que existe en este país, no de ahora. Yo inclusive he dicho que si no hubiera corrupción el dinero alcanzara lo suficiente para muchas cosas. Y en el tema de los hospitales, esto yo creo que este reparto no es de ahora, este reparto yo creo que es desde que inclusive correístas y morenistas estaban dentro del mismo grupo, dentro del mismo equipo. Y si no, aquí todavía vemos en la provincia que usted ve en los distritos, usted ve en los hospitales que todavía hay gente de aquella época trabajando. Yo tengo mi frente limpia, mi conciencia tranquila, mi corazón tranquilo, estimado ingeniero. Yo no tengo ningún hospital, ningún distrito, ni de salud, ni de nada en la provincia. Yo no me presto ni para el chantaje, ni para el negociado. Por eso es que mis actuaciones han sido claras y apegados a mi conciencia. ¿Usted cree que en estas votaciones no se dio ese tipo de denuncias, ese tipo de eventos de compra de conciencias como se ha denunciado, señor asambleísta? Mire, yo creo que a mí nadie me puede decir que a mí me compraron. A mí nadie me ofreció nada. Yo le digo honestamente y pongo a Dios por delante porque yo soy muy creyente. Pongo a mi familia por delante porque jamás yo he negociado con nadie. A mí nunca me llamaron para ofrecerme absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, eso es su caso, pero ¿usted no cree que a otros asambleístas que sí tienen hospitales, por ejemplo, les ajustaron las tuercas y les dijeron te va a pasar lo mismo que a Mendoza, así que mejor alíñate nuevamente al gobierno? Pero eso es terrible, mire, eso es terrible. Si eso está pasando en este país, eso es terrible, eso es lamentable, porque yo decía, la gente no es que no quiere contribuir, la gente sí quiere contribuir solidariamente, siempre hemos sido solidarios, pero lo que no queremos es que nos sigan robando, lo poco que podemos contribuir nos siguen robando, y ese es el problema de este país. Por mi parte, vuelvo y repito, a mí sí me duele cuando nos meten en el mismo saco. No se hace ningún discrimen de unos con otros. Allá los que se han repartido sabrán responderle al país y a la justicia, pero yo no tengo nada que ver en eso. Y por eso, usted vio la votación del viernes en la noche en la siguiente ley, no sé si vio el día sábado. En la de finanzas públicas, en esa ley, ¿cómo votó usted, señor asambleísta Freddy Alarcón? Mire, yo voté, hubo una moción, no hubo una moción, hubo 3 mociones por el archivo, ¿sí? Así es. Primero yo quiero ponerle en contexto algo. El día viernes no hubo votos para aprobar la ley, ¿no es cierto? Luego se unificó las 3 mociones de archivo, tampoco hubo votos, faltó un voto. Hubieron 69 votos por la moción de archivo y yo voté también por la moción de archivo, y ahí yo creo que el presidente de la Asamblea hizo algo muy responsable porque pudo clausurar la sesión y permitir que pase por el Ministerio de la Ley, porque ya no se aprobaron ni a favor ni en contra con el archivo, ¿no es cierto? Entonces suspendió para el día sábado. El día sábado llamaron a votar y fuimos a votar a favor o en contra de la ley. Yo por supuesto que voté en contra de la ley, sí, por supuesto, y revisen, la votación es pública, está en la página. Los otros asambleístas, Eliseo Azuero y Jofre Poma, ¿cómo votaron?
Bueno, la verdad le cuento que estoy pidiendo que me den bajando la votación. La verdad, esto nos ha Porque causado... claramente usted votó en contra. Esa ley, claramente esta es una ley que no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria, pero es una ley económica que la buscaba el gobierno, y eso dice la prensa nacional, porque está totalmente alineada a las disposiciones y al acuerdo que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Va en ese sentido, el ordenamiento. Lo que a última hora se ve que se cambió al menos la autonomía o más bien dicho, se mantuvo la autonomía de las instituciones de la seguridad social. Usted votó entonces votó en contra de esta ley. Por supuesto, yo voté en contra y con eso estoy demostrando que no tengo ningún amarre, con eso estoy demostrando que no tengo ningún negociado, que no tengo espacios en la provincia y que no me presto ni para el chantaje, ni para la coima, absolutamente nada, ni para las amenazas, como dijeron que si no aprueban estas leyes habrá la muerte cruzada. Está totalmente claro, licenciado Freddy Alarcón. En la una usted, convencido, votó que le conviene al país en estos momentos, y en la otra votó en contra, porque es una ley, como hemos dicho, alineada a lo que simplemente el Fondo Monetario Internacional exige en estos momentos al Ecuador. Sin embargo, esta ley tuvo el apoyo de 74 legisladores, y allí se dice 72 en la segunda, sí. En la de las finanzas, 72, sí. En la segunda, y la primera, de 74. En la humanitaria 74. Sí, 74. Sí, la otra estuvo con más a las justas, ¿no? Por ahí, entonces se dieron las cosas. Gracias, está muy clara la posición, licenciado Freddy Alarcón. Muchas gracias. Sí, mire, yo creo que una vez más, yo sí quiero decir algunos medios que se prestan también para seguir un poco como incendiando la situación. Yo sí quiero decir a los compañeros que ahora condenan el actuar de los asambleístas, y quiero decir, ¿dónde estaban cuando también, acuérdense que nosotros votamos una ley para la incautación de bienes fruto de la corrupción, bienes mal habidos? ¿Y cómo votó el asambleísta de Sucumbíos? ¿Cómo votaron los otros asambleístas de Sucumbíos? Votaron en contra. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban, no es cierto? Entonces yo creo que, ¿dónde estaban para defendernos ahora estos señores, estos amigos que publican tantas cosas, cuando nos votaron como a perros a la calle, a quienes trabajábamos en las 24 provincias, en educación, con nombramientos de 27, de 30 años, sin ninguna ley, sin ningún decreto, simplemente porque se les dio la gana? Nos votaron a la calle, votaron a los trabajadores de la salud, de las gobernaciones, de todos los ministerios, de todas las instituciones. Ahí no dijeron nada, ahí agacharon la cabeza y aceptaron todo aceptaron. Bien, Hoy licenciado Freddy. País. Sí, licenciado Freddy. Bueno, como medios nosotros, al menos de medio de comunicación, la Radio Cuyabé no tiene que ocultar cuál es la posición de los asambleístas. Sí, yo ha sido muy clara la posición suya, se ve que es una posición con argumentos. En la una ley no votó a favor del gobierno, o lo que perseguía el gobierno. En la otra ley votó con las explicaciones que usted ha dado, y eso es legítimo de cada legislador. Ha explicado que usted no es que es incondicional o está alineado totalmente al gobierno, hay coincidencias. No es el caso de otros asambleístas que a nivel nacional se ha denunciado, porque también hay que resaltar, porque los escándalos que se dan, sobre todo ahora en Manabí, el escándalo de los asambleístas vinculados con los hospitales, es un escándalo que usted lo reconoce, ha habido, bueno, siempre, pero ahora brota justamente en estos momentos en que también se debaten las leyes, y allí es sospechoso de que, bueno, y hay acusaciones de que el gobierno trabajó con el poder y les indujo a los asambleístas, como se dice comúnmente, apretándole las tuercas a que se alineen nuevamente a aprobar las dos leyes.
Señor asambleísta, le agradecemos por su comparecencia a este medio. Ingeniero, muchísimas gracias a usted. Yo quisiera en algún momento tener otro espacio así para hablar también del tema de la salud, cómo hemos aportado, cómo hemos trabajado, y en ese sentido esta ley también protege a los trabajadores de salud. Mire, se les entrega también beneficios para que puedan inclusive darles nombramientos a los trabajadores de salud, a más de los docentes que le manifestaba, y habría en un momento oportuno que conversar, porque sabemos que está listo también ya el convenio para los prestadores externos de salud, para los afiliados, que yo lo he trabajado y lo he venido luchando todo este tiempo. Así es, usted ha seguido esa línea, señor asambleísta, y allí también seguimos haciendo nosotros el seguimiento y observaciones de cómo la información es muy limitada acá. Están abocados los alcaldes a tomar decisiones con muy poca información, muy pocas referencias, bases. Entonces es importante allí el seguimiento y la fiscalización desde nuestros representantes. Muchas gracias. Vamos a ver si logramos nuestro próximo contacto.